Dios les bendiga, mis hermanos queridos. La felicidad que Dios nos otorga mientras estamos aquí en la tierra. Qué maravilloso es poder estar entre su presencia y escudriñar su palabra. Dijo Beto hace un ratito, este es el capítulo más lindo que hay, quizás en toda la Biblia, pero en mucho de ella. Estamos estudiando los reyes y ya hemos visto que el liderazgo es tan bueno como su reino. Su reino, si el liderazgo es malo, el reino se echa a perder. Si el liderazgo es bueno, el reino le va bien. El reino está dividido, estamos estudiando los reyes del sur, es de los últimos estos reyes que va a haber antes de la segunda deportación a Babilonia. Han habido dos reyes malísimos en comportamiento tremendamente pecadores, Manasés y Amón. Y ahora va a entrar el reinado de Josías. No nos olvidemos de Isaías 40, Dios pone y quita a los reyes. Ese es el que los pone. Y esa es una razón básica, tremenda, porque dice, empieza la lectura. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. 8 años. ¿Por qué habrá puesto Dios un rey de 8 años? Me acuerdo lo que dice la palabra cuando Jesús les dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tiene un niño? Por más bien lo que no tiene. No tiene culpabilidad, no tiene responsabilidad de su pecado, es inocente. Dios sabe cómo poner a alguien bueno. Perdido, eso pasa. Y pasan 8 años y no hace nada. ¿No? Pero tampoco hace nada malo. Pero no hace nada. Pero después de 8 años vemos el trabajo del Señor. Porque dice José, dice la palabra que este hombre hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Hizo lo bueno. Y un ejemplo a seguir para nosotros. ¿No? Con lo que dice 1 Corintios 10, versículo 6 y versículo 11, que esas cosas sucedieron para que aprendamos, ¿verdad?, a no seguir las cosas que ellos hacen mal. Pero también debemos de seguir el ejemplo de las cosas que hacen bien. Y ese es un ejemplo bueno. Lo primero que hace a los 8 años, en el año octavo de su reinado, comenzó a buscar a Dios de su padre, David. En el año 12, después de buscar, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Buscar a Dios y seréis hallado por él, dice la palabra. En segunda de Crónicas, capítulo 15, 16, 15. Seréis hallados por él. O si lo dejáis, él os dejará también. Entonces ya comenzó a buscar a Dios a esa edad. Y en el año 12, ya tiene 20 años, ¿qué es lo que empezó a hacer? Dice, empezó a purificar a Judá e Israel. Empezó a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer, fíjense bien, lo primero que tenemos que hacer es es el ejemplo que tenemos, es quitar el pecado de entre nosotros. Lo primero. Y me acuerdo otra vez de la gran comisión, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y aquí él va a ir no nada más a Judá, sino a Israel, de todas las naciones, bautizándolas. ¿Para qué hacer el bautismo? Para el perdón de los pecados. Primero, la purificación, desechar el pecado. Lo primero que se tiene que hacer. Antes de ser, no tuvo que explicar lo que estaba haciendo, simplemente fue derribar. Tenemos que ser santificados. Dios nos aparta primero para enseñar, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mateo 28, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces mostrarles, enseñarles la ley. Entonces una vez que hace eso, empieza
derribar todos los dioses falsos, todos los lugares de adoración, quita la idolatría de enfrente de él. ¿Verdad? Y el versículo 8 dice, en el año 18 de su reinado, cuando terminó de purificar el país y la casa, ahí está. ¿Verdad? Me recuerda otra vez lo que dice primero de Juan 3, versículo 1, ¿verdad? Que es una maravilla que seamos llamados hijos de Dios y todo aquel que tiene esa esperanza, dice el versículo 3, se purifica a sí mismo. La primera cosa que hay que hacer es buscar el perdón, porque no podemos ni siquiera escuchar y aprender nada si no estamos perdonados, porque si tenemos el corazón duro, no entra. Necesitamos quitar el pecado de encima primero, hasta de pecados que no sabemos. Tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, ponernos en ese plan. Cuando terminó de purificar el país y la casa, Josías envió a Safán, hijo de Asaúa y de Masaías, un oficial de la ciudad, a Joá, hijo de Joacás, escriba, para que repararan la casa del Señor, su Dios. Primera cosa que se hace después de empezar a purificarlo, fíjate bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hacía en la casa de Dios? Era la adoración, era acercarse a Dios, para poder acercarse directamente a Dios. Y uno se acerca a Dios para amarle con todas sus fuerzas, con todos sus, para adorarle. Entonces, lo segundo que hizo después de purificar, empieza a purificar y a reparar la adoración. Me recuerda, vamos allá a Juan capítulo 4, versículo 21 al 24. Es importante, déjenme leérselos, ¿verdad? Porque eso también venía el Señor a hacer. Hablando de la mujer samaritana, Jesús le dijo, mujer, cree en lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, la adoración identifica a la iglesia. Es tan importante, no juguemos con la adoración, no juguemos con ella, porque eso identifica a la iglesia del Señor. La forma en que nos reunimos, lo que hacemos cuando estamos reunidos, las actividades que hacemos, la pureza de lo que quieren que hagamos. ¿Verdad? Estudiando la doctrina de los apóstoles, los cantos sin cosas materiales, espirituales, en espíritu y en verdad. Palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, solamente lo que dice la palabra. Por eso es tan importante. La gente dice, no, pues no importa, total, con una guitarra, nomás es una, ¿verdad? Y si son muchas cuerdas, que usamos un cuatro, porque son menos cuerdas. No es así. El cuatro también es un instrumento mecánico, material. Debemos de modificar la adoración, es lo primero que hace la reparación de la, del templo. Mientras se está reparando el templo, versículo 14, mientras ellos sacaban el dinero que habían traído de la casa del Señor, el sacerdote Isías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Qué hallazgo tan maravilloso. Todo eso lo estaban haciendo de memoria, pensando que estaban haciendo las cosas bien con Dios. Pero aquí leemos que se halló la palabra de Dios. Y cuando se halló la palabra de Dios, se lo trajeron al rey. Y seguían haciendo el trabajo de purificación, seguían limpiando, arreglando el templo. Con el dinero se recogía, se repartía bien y todo. Pero en eso, entonces, dice la palabra en el versículo 18, el escriba Safán informó también al rey, el sacerdote Isías me ha dado un libro, y Safán leyó de él en la presencia del rey. ¿Ok? Era así de importante, y el rey se cayó, escuchó. Es importante que se haya la palabra de Dios, es para algo, no es para guardarla en un aquel, en un cajón, es para leerla, para aprender de ella.
encontrar el poder de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y eso es así de importante. Me recuerdo lo que dice Juan, el apóstol Juan, otra vez. Juan, lo fue la escritura en ese momento. Mira que dice cuando Jesús dice la palabra que Dios ha hablado, esa les juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Juan 12:48. Léalo, hermano, por favor. ¿Puede leer? Sí. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí está. Entonces, así de importante es. Y lo primero que hace cuando leen la palabra, se dan cuenta de lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. Eso es lo que les dice. ¿Verdad? Entonces, una vez que deciden hacer eso, debemos entender cómo recibe la palabra ese Dios. Para mí, la parte central del ejemplo a seguir es esa. Es esa. Dice, cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, se compungió, ¿verdad? Se conmovió. Se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y eso también me recuerda a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia tesalónica que les felicita porque cuando recibieron la palabra, la recibieron como lo que es la palabra de Dios. Así de importante. Muchas veces nosotros recibimos la palabra de Dios y la queremos comparar con las cosas de la sabiduría del hombre y ponemos ejemplos del hombre porque creemos que el hombre es más, sabe explicar mejor que Dios. Imagínense, vamos a dejar que Dios nos y es lo que pasó aquí, ¿verdad? Le caló la palabra de Dios. Eso también me recuerda a otra escritura, a ver si no se me olvidan. Acuérdense que los viejitos, los que tenemos demencia, lo primero que se nos va es la memoria. Isaías, el último capítulo, 36, versículo 1. Isaías 66, así dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Por eso, oye bien, por esto
pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y tiembla, oigan bien, ante mi palabra. Y el versículo 5, oigan la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. La palabra, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, nos debe de estar cuando el apóstol Juan allá en la isla de Patmos escucha la voz como trueno de Dios, de Jehová, de Jesús, que cae postrado a la tierra, con la cabeza en el suelo, de cala. Cuando se quiere ver la gloria de Dios, de cala. Y Juan, el, el, el apóstol, nos escribe en Juan el capítulo 1, vimos su gloria por la del unigénito. Entonces, estamos viendo la gloria cuando estamos escuchando su palabra y temblamos a ella. Cuando le tiemblan a ella, inmediatamente hacen las reformas necesarias para poder hacer todo lo que tiene que hacer. Y eso también es otra cosa que tenemos que entender. Esa es la cosa, la consecuencia de la recepción. Dice, si nos cala la palabra, si le respetamos con ese respeto y decidimos que merece, a esa palabra merece nuestra obediencia, ¿no? Y es lo que empieza. Entonces, Isaías, versículo 22, fue con los que el rey había dicho a la profetisa Hilda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella acerca de esto, ¿no? Y entonces ella les da la profecía. La profecía es simplemente que para ellos la destrucción no viene. O sea, nosotros retrasamos el caos final, el fin del mundo, con nuestro comportamiento y nuestra reacción ante la palabra de Dios. Nuestra reacción ante la palabra de Dios. La fe sin obras es muerta, hermano. La pregunta que nos debemos hacer a nosotros mismos es esa. ¿Nos cala la palabra de Dios? ¿Nos compunge? ¿Nos conmueve? Y si nos conmueve, nos hace dispuestos a obedecerla, no solamente a escucharla, no solamente decir qué bonita es, sino realmente respetar a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo él. Dios es un Dios maravilloso y se manifiesta a nosotros. Y no debemos de ir con él con miedo. No es lo que se está esperando. No es miedo. Es con el corazón abierto. Con el corazón totalmente abierto. Como dice Pablo en 2 Corintios, a los hermanos de la iglesia, nuestro corazón está abierto hacia ustedes. Pero nuestro corazón tiene que estar abierto hacia Dios, recibiendo la palabra, conmovidos, diciendo, si hay algo que debemos hacer, vamos a hacerlo esta semana, dedicarla y decirle, Padre, vamos a orar. Padre, estamos ante tu presencia, sabemos que lo que hacemos nos falta mucho para poder hacerlo como tú quieres, pero pedimos paciencia con nosotros y que de alguna manera nos uses y nos ponemos en tus manos y confiamos en que por medio de tu poder, por medio de tu fuerza, por medio de tu grandeza, de tu misericordia, que se renueva de día a día, podamos glorificarte, que la gente te vea a ti y realmente te sirva, te adore, te ame con todas sus fuerzas. Padre, utilízanos para hacer eso en el día de hoy, en todos los días de nuestra vida que nos tengas aquí en la tierra, para acercar más gente a escuchar tu palabra, pero escucharla con el corazón en la mano, Padre. Pedimos que nos permitas hacer eso, que nos des las fuerzas para obedecerte, para que así tú recibas la gloria y el honor. Es lo que dices tú en tu palabra en Mateo capítulo 5, del 16 en adelante.
que nuestra luz brille, no para que nosotros brillemos, sino para que tú brilles. Y si nosotros brillamos, que estemos revestidos de ti. Purifícanos, Padre, y utilízanos, Padre, en tu servicio, para tu honra y para tu gloria, para poder realmente lograr el gozo que tú necesitas y que nosotros no merecemos. Padre, tú sabes lo que vas a hacer con nosotros, solamente te pedimos que nos uses, no nos dejes caer en esas tentaciones tan grandes que pone el maligno. La prueba la tenemos que pasar y aquí estamos, Padre, dispuestos, pidiéndote la fuerza, poniendo nuestra confianza totalmente en ti. Es en el nombre de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo que hacemos estas cosas. Amén.